Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este Programación 101, a este curso de programación que, bueno, muchos me habéis pedido, oye Antonio, ¿por qué no continúas o por qué no haces un curso de desarrollo para que podamos todo el mundo pues empezar y más o menos desde el principio, desde cero y poder aprender un poco a desarrollar? Hay mucha gente interesada, realmente recibo correos todos los días. Recibo peticiones vía web, vía Microsoft Insider, no, para el otro lado, vía microsoftinsider.es todos los días y vía también foroinsider.com recibo peticiones continuamente y bueno, pues ahora es el momento, se da la circunstancia de que tengo mucho más tiempo, lo cual es muy positivo porque puedo dedicarme a hacer esto que realmente queréis y luego también pues que me he mudado de casa y ahora pues tengo un espacio mucho más grande, incluso tengo una zona para grabar y dejarla siempre puesta, no tener que andar montando, desmontando, ya sabéis que es un jaleo y se pierde mucho tiempo. Así que bueno, eso pues también ayuda bastante a que pues ahora mismo puedo hacer esto y por lo tanto pues así empezamos con programación 101, aquí lo veis aquí arriba, programación 101 con Antonio de la Iglesia, que soy yo, por si no me conocéis, hola, ¿qué tal? Soy Antonio de la Iglesia y aquí estamos, bien. Bueno, vamos a empezar por este curso que como podéis ver en la esquina superior derecha, ahí, es un curso de introducción a C, ¿vale? Es un curso de introducción a C donde vamos a empezar a aprender a programar desde cero, absolutamente desde cero. Ahora veremos cuáles son los conocimientos que se requiere que tengáis, ¿vale? Muy importante, este es un curso que va a ser a la vez en directo y luego vais a poderlo seguir bien por YouTube, bien por Channel 9, ¿vale? Entonces aquí tenéis las horas, al otro lado, aquí tenéis las horas en Twitch en las que va a ser en directo. Todos los miércoles y todos los viernes en España a las 19 horas, en México a las 12 y en otros países pues lo podéis consultar en esa URL que os he dejado aquí abajo, ahí, que es bit.ly barra programa 101. Entonces, si sois de otro país que no es en España y México, ahí podéis consultar la hora a la que estaremos en directo el próximo viernes con el capítulo 1, eh, aquí pues en Twitch, y si no, pues lo podéis ver más tarde en YouTube, ¿de acuerdo? Entonces, nada más que deciros que si queréis seguirlo en directo el próximo viernes, ahí está la URL, es twitch.tv barra winhd, que es mi canal de Twitch, donde pues más o menos voy a publicar este tipo de contenidos, aparte de otras cosas que hago en Twitch, pues para entretenerme, más que nada, ya sabéis lo que se hace en Twitch, ¿no? Bueno, muy importante, ¿qué necesitáis para empezar con este curso? Es una cuestión, la verdad, bastante fundamental. Bien, lo primero es que necesitáis unos conocimientos básicos de matemáticas. ¿Qué son unos conocimientos básicos? Pues un cuarto de la ESO que diríamos en España, de manera que sepáis pues las operaciones básicas, de manera que sepáis pues quizá algo de ecuaciones, pero no a nivel tampoco demasiado complejo, sino que tengáis unos conocimientos mínimos de estos temas, ¿vale? Por lo general no vais a necesitar unos conocimientos muy amplios sobre matemáticas, con lo cual si estáis, ya os digo, en tercero o cuarto de la ESO, o si no os acordáis, ya estáis ya trabajando y no os acordáis de las matemáticas de bachillerato, no os preocupéis, no pasa nada porque no las vamos a necesitar, ¿vale? Esto es muy importante. ¿Qué es lo siguiente que vamos a requerir? Tiempo y esfuerzo. Esto, como todo, pues es una ciencia, por deciroslo así, y va a requerir que tengáis tiempo y que le dediquéis un esfuerzo para aprender. No va a ser algo que con 3 tutoriales de YouTube ya podréis hacer ahí una aplicación y, en fin, eso hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, otra cosa que no puedo dejar de comentar es que muchos de vosotros estaréis diciendo, pero Antonio, yo quiero hacer ya una aplicación universal. ¿Por qué aquí no pone ahí, por qué pone introducción a C Sharp y no cómo hacer aplicaciones universales en Windows o cómo hacer aplicaciones de escritorio? Pues porque la casa hay que empezarla, pues no hay que empezarla por el tejado. Y antes de querer programar una aplicación WP, o antes de querer programar algo para un smartphone, o antes de querer programar algo para el escritorio de Windows, necesitamos saber programar. Y para eso es este curso que se va a extender en el tiempo durante cada miércoles y cada viernes. No, ¿de qué lado es? De ese. Cada miércoles y cada viernes a la hora que pone ahí, en este caso, a vuestra. Esperad, a vuestra derecha.
Vale, a mi izquierda, a vuestra derecha. Entonces, que sepáis esto, podéis seguirlo en directo a estas horas y podéis verlo en YouTube si no habéis cogido el directo o estáis viendo esto en otro momento. Vale. Otra pregunta que puede que os estéis haciendo. Es una pregunta bastante importante. ¿Por qué C#? ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a ir al escritorio mío. Aquí lo tenéis. Y vamos a ver qué es C#. Lo primero, para la gente pues que no lo sabéis o que tenéis una idea pues un poco vaga, digamos, de lo que es C#. Vamos a la Wikipedia y aquí lo tenemos, ¿vale? C# es un lenguaje de programación orientado a objetos, que esto ya lo comprenderemos en un futuro, que es desarrollado y estandarizado por Microsoft como parte de su plataforma .NET, la cual va a tener bastante relevancia, ¿de acuerdo? Es un estándar ECMA, etcétera, 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 ¿vale? Su sintaxis básica, ¿de dónde viene? De C y de C++, ¿de acuerdo? También modelo de objetos muy similar al de Java. Pero bueno, esto ahora no es interesante. Simplemente deciros que C# nació en el año 2001 y nació junto con .NET. Y os estaréis preguntando ahora mismo, vale, C# es un lenguaje de programación, lo tengo más o menos claro, es lo que voy a utilizar para escribir y tal. ¿Qué es .NET? Bueno, si nos vamos a la página de la Wikipedia de Microsoft.NET, podemos ver que es un framework, un marco de trabajo, que se dice en español, bueno, se puede traducir de varias maneras, pero bueno, marco de trabajo. ¿Qué es esto? Pues un marco de trabajo es algo en lo que podemos trabajar independientemente de la plataforma, independientemente del lenguaje en este caso, ¿vale? .NET nos va a facilitar una serie de herramientas que nos van a permitir hacer cosas, en este caso con el sistema, o hacer cosas que ya vienen incluidas en este framework, en este marco de trabajo. De tal manera que nos va a proveer herramientas, por ejemplo, para manejar la consola, que es como vamos a hacer los programas y como vamos a hacer la mayoría de esta serie. Así nos va a proveer otro tipo de herramientas que nos van a permitir manejar, pues por ejemplo, fechas, nos van a permitir manejar diferentes cosas de Windows, como ventanas, botones. Esto es .NET, ¿no? Entonces, deciros una cosa también bastante importante. .NET es un lenguaje agnóstico, ¿vale? ¿Qué significa esto? Significa que .NET puedes usar para desarrollar sobre .NET, puedes usar no C# solo, sino que puedes usar Visual Basic, puedes usar C++, puedes usar J#, puedes usar un montón de lenguajes, ¿no? Cada vez la lista pues crece más y se pueden desarrollar muchos más lenguajes. Creo que Python también está disponible. En fin, una cosa bastante grande y que no está limitado solamente a C#. Ahora, ¿por qué nosotros vamos a usar C#? Pues porque nació junto a .NET y es el lenguaje pues, al que Microsoft más mimo le da y la verdad es uno de los mejores, por no decir el mejor, porque esto al final siempre son opiniones, lenguajes de la actualidad. ¿Vale? Entonces, aprender C# es aprender un lenguaje que es moderno, un lenguaje que, pues, que la verdad merece la pena aprenderlo. ¿Vale? Vemos aquí, por ejemplo, las posibilidades que nos da trabajar sobre .NET, ¿vale? Administración de memoria, cifrado de datos, manejo de ventanas, excepciones, en fin, muchísimas cosas que ya pues iremos viendo a lo largo de los diferentes cursos, ¿no? En conclusión, como lenguaje vamos a usar C#, como marco de desarrollo .NET, como plataforma, en mi caso Windows. Pero en el vuestro, si estáis siguiendo este curso y tenéis Mac o Linux, no os preocupéis, si usáis ese sistema como vuestro sistema, no os preocupéis porque también hay herramientas que os van a permitir trabajar sobre .NET y sobre C# en estos sistemas. Una de las más conocidas es Xamarin Studio, que además es gratuito. No sé si siempre lo ha sido, pero ahora con más razón. Entonces, si utilizáis Mac o Linux, podéis bajar Xamarin Studio desde aquí, ¿vale? Y esto os va a poder, os permitirá trabajar con, seguir este curso con estos sistemas operativos. Pero yo estoy en Windows y la mayoría de la gente que sigue este curso está en Windows, con lo cual el IDE que vamos a utilizar no va a ser Xamarin Studio, sino va a ser Visual Studio, ¿vale? Que es muy conocido, os sonará que si no habéis tocado nunca programación o muy levemente, os sonará que en Windows se programa usando Visual Studio. Entonces, bueno, hay muchas más opciones, pero por lo general Visual Studio es uno de los IDEs
más populares y que tienen más una buena crítica, ¿no? Y os estáis preguntando, ¿qué es eso de IDE que me dices? Bueno, vamos a buscarlo aquí en la Wikipedia. No os preocupéis, no tiene nada que ver con impuestos. Nos vamos un poco más abajo, aquí a Integrated Development Environment. Y aquí vemos lo que es un IDE, un ambiente de desarrollo integrado, entorno, digo yo, no ambiente, entorno de desarrollo integrado. ¿Qué es esto? Pues como nos dice aquí, proporciona servicios integrales para facilitarle al desarrollador o programador el desarrollo del software. Esto es un IDE y esto es lo que es Visual Studio. Hay muchos más IDEs en el mercado, por ejemplo, para programar en Java, pues tenemos Eclipse o NetBeans, para programar en MacOS X tenemos aquí Xcode, ¿vale? Pero nosotros, para C# sobre .NET, vamos a utilizar Visual Studio en Windows. En Linux o en MacOS X utilizaréis Xamarin Studio, aunque este curso enteramente va a estar hecho con Visual Studio, por lo que habrá cosas que no sean iguales, sobre todo a nivel de interfaz. El código va a ser siempre el mismo, ¿vale? Pero si estáis sobre Windows, vamos a usar Visual Studio, con lo cual solo tenéis que seguir el curso y aprenderéis, espero. ¿Vale? Bueno, pues nos vamos a visualstudio.com, que es esta página que está aquí, y le daremos a Visual Studio gratuito, lo cual es una buena noticia para todos vosotros y también para mí, porque como no cuesta nada, lo podemos bajar gratis, cuando anteriormente pues no era así, ¿no? Visual Studio es gratuito, podemos darle aquí y descargarlo, y luego tenemos otras ediciones que son más para empresas como Visual Studio Team Services, ¿de acuerdo? Que es una serie de servicios para equipos que el día que trabajéis en empresa, vuestra empresa os lo dará, pero para desarrollos propios vuestros o para equipos de desarrollo pequeños de 5 o de 10 desarrolladores, con Visual Studio Community, que es gratuito, tenéis más que de sobra. No vais a utilizar nunca todas las herramientas que tiene el IDE, incluso en la versión gratuita. Así que no lo dudéis, no seáis ahí de decir, uy, yo lo quiero todo, yo quiero el Visual Studio Enterprise, ¿vale? Porque no lo vais a usar para nada, no os va a ser útil, ¿de acuerdo? Es como mucha gente, esto me recuerda a mucha gente que dice, no, es que yo quiero el Windows 10 Pro, y ni siquiera sabe las diferencias entre el Home y el Pro, ¿de acuerdo? Entonces esto va a pasar lo mismo, no os preocupéis, no le deis más vueltas, aquí en Visual Studio Community le dais a descargar y os olvidáis absolutamente de las versiones de Visual Studio, porque con Visual Studio Community tengo yo de sobra y vosotros pues mucho más, ¿vale? Le damos a ejecutar y lo vamos a instalar. Bueno, yo ya lo tengo instalado, ¿vale? Así que no me va a dejar instalarlo, pero es una instalación la mar de sencilla. He de deciros dos cosas importantes que tengáis en cuenta al ver este vídeo. La primera es que la instalación de Visual Studio lleva tiempo, no es una instalación corta, no vais a tener instalado en 2 minutos, ¿vale? Vais a necesitar, dependiendo de vuestra conexión, a lo mejor si tenéis una conexión muy rápida, una fibra óptica, os es suficiente con 10 minutos, pero si tenéis una conexión lenta, una DSL de 2 megas, quizá tendréis que estar hasta 1 hora. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y luego otro apartado que también debéis de considerar, y es que Visual Studio ocupa espacio, mucho. Lo normal, ¿no? Para las herramientas que tiene, pero quiero decir mucho para quizá algunas personas. Visual Studio, una instalación normal no se ocupa 15 o 20 gigas en disco, y una instalación completa a lo mejor llega a los 35. Entonces es algo que también tenéis que tener en cuenta. Una vez instaléis, os va a aparecer esta ventana, donde os pondrá qué queréis instalar, ¿vale? En principio, lo podéis dejar todo por defecto, ¿vale? Que para lo que vamos a hacer en este curso nos va a valer más que de sobra. Pero si en un futuro queréis desarrollar aplicaciones universales, no está de más, si tenéis espacio en disco y buena conexión, que marquéis para que os instale también las Universal Windows App Development Tools, ¿vale? Y os instalará todo esto que se utiliza para desarrollar aplicaciones universales. Luego aquí en lenguajes, pues bueno, yo en mi caso lo he instalado en inglés, pues porque me manejo bien con el idioma. Os recomiendo que también lo hagáis así, que lo instaléis en inglés, ¿vale? Si lo queréis instalar en español, pues bueno, yo las cosas de los menús y tal las he diciendo en inglés, pero no creo que os suponga ningún problema, ¿vale? Como vemos aquí dice, no me hagáis caso lo que va a ocupar 10 megas, porque es que ya lo tengo instalado, con lo cual solo las modificaciones, pero a vosotros os va a ocupar, ya lo veréis, os va a ocupar unos cuantos gigas y debéis de tenerlo en cuenta. Bueno, yo ya lo tengo instalado, así que no es necesario que continúe la instalación y ya puedo abrir Visual Studio, ya puedo abrir este IDE que vamos a utilizar para desarrollar, que es Visual Studio. Aquí lo tenemos, ¿vale? Y entonces ahora quiero que tengáis otra cosa pues bastante clara. ¿Qué es esto? Bueno, quiero que tengáis bastante claro que debemos seguir un orden si vais a seguir la serie, así que
lo ideal es que os hagáis una carpeta, como me estoy haciendo yo ahora, aunque no lo estéis viendo, que os hagáis una carpeta donde guardar todos vuestros proyectos, ¿vale? Entonces, yo me he hecho una aquí que se llama Programación 101, Proyectos Programación 101, y pues nada, aquí voy guardando los diferentes proyectos para poderlos ver en un futuro, simplemente por referencia vuestra. Os recomiendo que según lo vayáis haciendo, pues también hagáis como yo y lo guardemos. ¿Qué es un proyecto? Un proyecto, una solución, es en la manera que tiene Visual Studio de trabajar es con soluciones o con proyectos. De tal manera que un proyecto pues aglutina todo lo necesario para que el software que estamos desarrollando funcione. Tanto el programa como librerías externas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nada, le damos aquí a nuevo proyecto y vemos que tenemos aquí un montón de plantillas, también depende de lo que hayáis instalado antes, que podemos utilizar. Vemos por aquí Windows, vemos por aquí Web, Android, Cloud, no sé, iOS, por aquí también. Otros lenguajes, en fin, y cada uno de estos lenguajes que contiene también un montón de cosas. Bueno. ¿Qué nos interesa a nosotros? Como estamos haciendo un curso de C#, pues Visual C#, y en este caso nos iremos a Windows. Y aquí dentro de Windows tenemos un montón de plantillas. Nosotros vamos a utilizar la plantilla de aplicación de consola. Console Application, ¿vale? Y os preguntaréis, ¿qué es una aplicación de consola? Bueno, pues una aplicación de consola es una aplicación que se ejecuta aquí, en una consola, en algo como esto, y muestra aquí pues sus cositas y tal. Algunos diréis, como ya he dicho antes, pues es que yo quiero hacer ventanas y no sé qué, y meter botones por todos los sitios y hacer una aplicación tope chula que me dé mucho dinero. Bueno, lamentablemente hay que aprender antes de eso a manejar un lenguaje y todas las herramientas que nos da dicho lenguaje, con lo cual lo ideal para que empecemos es una aplicación de consola. No queramos correr más de lo que podemos porque al final no aprenderéis nada. Vamos a empezar por el principio, ¿no? Vale, pues para este tutorial de introducción, nuestra aplicación de consola, disculpadme, se va a llamar, por ejemplo, Hola Mundo, ¿vale? Estupendo. Lo voy a grabar, lo voy a guardar, seleccionar vuestra carpeta en este equipo, disco local, programación 101, proyectos programación 101, y aquí voy a llamar uno que se llame capítulo 0 para tener un orden, y aquí dentro voy a guardar mi proyecto, como podéis ver aquí en esta ruta. Le damos a OK y automáticamente Visual Studio nos crea el proyecto y nos abre esto que vemos aquí. Otra cosa muy importante que quiero que sepáis, veis, a lo mejor si habéis seguido estos pasos, diréis, oye, ¿por qué a ti te sale negro el Visual Studio y por qué a mí me sale blanco? Bueno, yo lo tengo en negro porque me es más cómodo a la hora de trabajar. Si queréis cambiarlo, lo tenéis aquí en Tools, Options, herramientas, opciones en español, y aquí hay una opción que dice tema de color, ¿vale? Tenéis Dark, tenéis Blue y tenéis Light. Yo lo tengo en Dark. Si queréis poner el mismo que yo, el negro, pues que sepáis que aquí está la opción y que lo podéis cambiar en cualquier momento. Bueno, ya tenemos creado nuestro primer proyecto, el primer Hola Mundo. Vamos a explicar un poquito qué es todo esto que aparece aquí, ¿no? Bueno, aquí arriba, como ya sabéis, tenemos el menú que nos permite pues, seleccionar diferentes opciones que ya iremos conociendo según vayamos adentrándonos en el curso. Aquí tenemos una barra de herramientas que nos va a permitir guardar nuestro proyecto, guardar todo, ¿de acuerdo? Ejecutar, aquí si le damos a este botón ejecutaremos nuestra aplicación, la compilaremos y la ejecutaremos. Vamos a darle, veis que como no hace nada se cierra. Y bueno, luego aquí en la parte derecha tenemos el explorador de soluciones, que va a consistir en todos los archivos que tiene nuestro proyecto, nuestra solución, nuestro programa. Y aquí abajo el explorador de propiedades, que de momento pues no lo vamos a usar casi nada, ¿vale? Y aquí en el explorador de soluciones, si nos fijamos en los archivos que contiene nuestra solución, vamos a poder observar que hay uno que se llama program.cs, que si nos fijamos aquí en esta pestaña, es el que viene abierto por defecto, ¿vale? Y luego tenemos otras cosas como el app.config, referencias, propiedades, etcétera, 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 ¿vale? Estupendo. Program.cs, el archivo por donde empezamos nuestra aplicación de consola. ¿Qué contiene este archivo? Todo esto. Vamos a explicar qué es cada cosa. Primero vamos con las directivas using. ¿Qué es una directiva using? Una directiva using es algo que vamos a usar en nuestra aplicación y que por lo tanto tenemos que incluirlo, ¿vale? Entonces esto se va poniendo línea tras línea, línea tras línea, línea tras línea, ¿de acuerdo? Os voy a poner un ejemplo. Si yo quiero hacer una mudanza,
pues tengo que cargar las cosas en mi furgoneta, luego llevarlas y luego descargarlas, ¿no? Pero para todo eso, pues necesito la furgoneta, porque si no tengo la furgoneta no puedo hacer ese proceso. Entonces aquí con la línea SUSIN le estamos diciendo lo que necesitamos para luego escribir más adelante aquí las instrucciones que requiere esa cosa. Yo necesito mi furgoneta y luego le doy una serie de instrucciones, como por ejemplo cargar en la furgoneta o conducir la furgoneta, pero primero necesito la furgoneta. Entonces necesito incorporar lo que voy a usar aquí más abajo en estas directivas using. Ahora lo veremos más a fondo, ¿vale? En nuestro ejemplo de Lamundo. Luego tenemos aquí otras cosas, que es un namespace y una clase. Deciros que ahora mismo no tenéis por qué saber qué es. El namespace es como... el namespace contiene todas las clases de nuestro programa, ¿vale? Como veis está delimitado por dos corchetes y todo esto es lo que está dentro del namespace, dentro de estos dos corchetes, de aquí a aquí, ¿vale? Y dentro de este namespace tenemos una clase que se llama program, ¿vale? Que está limitada por estos dos corchetes, que de momento pues no nos valen para mucho. Simplemente hay que dejarlas tal y como están y no tocarlas. Ya veremos en un futuro qué es eso. Y luego aquí dentro de la clase program, dentro de estos dos corchetes, tenemos el static void main, ¿de acuerdo? Que esto sí que nos va a ser interesante. ¿Por qué? Porque dentro del static void main es donde empieza la ejecución de nuestro programa. Aquí en esta línea yo ya puedo comenzar a escribir instrucciones para nuestra aplicación de consola, ¿vale? Es el punto donde empieza. De tal manera que yo puedo ponerme aquí a escribir una línea, escribir debajo otra. Lo que estoy escribiendo no lo copiéis, por favor, que es basura, ¿vale? Entonces puedo escribir esta serie de líneas. En principio, estas líneas se van a ejecutar en orden, es decir, cuando empiece nuestro programa, cuando le demos al play, primero se ejecutará la línea 13, luego se ejecutará la 14, luego la 15 y luego la 16, ¿vale? De manera que irá de manera consecutiva. Y en la línea 17 dirá, ah, pues ya no hay más líneas, ya ha acabado el método main, me cierro, ¿vale? Esto también tiene que quedar claro. De tal manera que si aquí no escribimos nada, pues como no hay nada, va a llegar a la línea 14 y va a decir, ah, se ha acabado el main, pues me cierro, ¿de acuerdo? Así que si le damos a play, pues se va a cerrar, porque no hay nada escrito dentro. Vamos a escribir alguna cosa. Vamos a empezar con la clase console. Como recordaréis, os he dicho que la aplicación que nosotros vamos a hacer es una aplicación de consola. Aquí tenemos una consola, ¿de acuerdo? Entonces, para esta aplicación usaremos la clase console que está dentro de system, por eso está aquí system. Ponemos aquí, perdonad las mayúsculas, importante, seguid las mayúsculas y minúsculas. Los lenguajes de programación normalmente distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Hay algunos que no, pero la mayoría sí. Console, ¿vale? Aquí tenemos la clase console. Vemos que aparece en azulito, igual que program, porque son clases. La clase console contiene cosas necesarias para trabajar con la consola. Si ponemos un puntito, aquí, punto, después de console, vamos a ver todo lo que puede hacer la clase console con nuestra consola. Podemos ver que podemos cambiar el color de fondo, podemos hacer un montón de cosas. Cambiar el título de la ventana, cambiar el fondo, poner texto, quitar texto. Podemos hacer un montón de cosas con la clase consola, ¿no? A nosotros ahora mismo nos interesa una que es WriteLine, que como su propio nombre en inglés indica, es escribir una línea, ¿vale? Bien, ahora que hemos llegado hasta aquí, console.WriteLine, me interesa deciros una cosa. ¿Recordáis lo que os dije antes de las clases using, no? Que se utiliza para poner cosas dentro y referirnos a ella. Bien, es importante porque la clase console, si os fijáis y ponéis el ratón sobre ella, está dentro de system. Veis que pone system.console, ¿vale? Así que la clase console está dentro de system. Por eso nuestro using system se ha iluminado en blanco. Veis que está más blanco que los demás. ¿Por qué? Porque estamos usando algo que está dentro del dentro y por lo tanto nos dice, oye, si quitas esta línea hay algo que va a fallar, entre comillas, ¿vale? Vamos a quitar using system, pamba, error en console. ¿Por qué? Dice el error, oye, el nombre console no existe en el contexto actual. ¿De dónde sacas lo de console? ¿Dónde está eso? No sabe dónde está lo de console. Entonces le tengo que decir, oye, que lo de console está using system y está aquí dentro. Entonces ya veis que se ha quitado el error, ¿vale? En la palabra console. Y ahora diréis, bueno, Antonio, pero ¿cómo sé yo que está dentro de cada cosa? Yo he visto en internet que esta clase hace esto que yo quiero y no sé dentro de dónde está. Bueno, pues para eso Visual Studio nos ayuda, ¿vale? Si nosotros ahora mismo metiéramos una palabra
y no tenemos la referencia adecuada, si nuestra referencia está dentro de .NET o dentro del proyecto, tenemos aquí la opción de poner el ratón encima, darle a la bombillita y Visual Studio automáticamente detecta que dentro de System hay una clase llamada Console. ¿Vale? Aquí lo veis debajo, system.console. Entonces nos va a ofrecer la opción, dándole esta bombillita, de incorporar automáticamente la clase System sin tener que acordarnos de dónde estaba. ¿Vale? Muy bien, pues ya habéis visto para qué sirven los using, ¿vale? Así que vamos a continuar escribiendo. Console WriteLine. Si ponemos el ratón encima de WriteLine, nos fijamos en que es un método, ¿vale? Y como vemos, después de console.WriteLine, aquí dentro, no puedo señalaroslo con el ratón porque se me cierra, pero aquí dentro de console WriteLine hay dos paréntesis, de tal manera que tenemos que poner dos paréntesis, ¿vale? Que detrás de cada método, como es el método console WriteLine, hay que poner paréntesis. Igual que aquí el método main lleva paréntesis, ¿vale? Si os dais cuenta, las clases aparecen en un color azulado y los métodos en un color blanco. Y por último tenemos que decirle a nuestro lenguaje que hemos terminado ya esa instrucción. Y para ello le ponemos un punto y coma, ¿vale? Esto es como el final de la instrucción. Ya he terminado, ya continúo con otra, ¿vale? Bien, ¿qué hace el método console.WriteLine? Como hemos dicho, el método console.WriteLine, y como su propio nombre indica, lo que hace es escribir una línea a la consola. De tal manera que yo le puedo poner dentro de los paréntesis un parámetro, algo que yo le doy al método para que él haga lo que hace con él. ¿Vale? De tal manera que yo aquí pongo entre comillas, hola mundo. Importante, entre comillas, ¿vale? Pongo hola mundo. Si quito las comillas pasa esto, un error. ¿Vale? Ya veremos en el siguiente episodio, el viernes 27 de mayo de 2016, a las 19 horas en España, a las 12 en México, veremos por qué pasa esto de las comillas. Pero de momento, que sepáis que hay que ponerlo entre comillas, si no nos dará un error, ¿vale? Bien, ahora si ejecutamos pasará una cosa muy curiosa que ya os dije antes, que es que, no sé si lo habéis podido ver, ha aparecido hola mundo ahí durante un ratín de nada y luego se ha cerrado. ¿Por qué se ha cerrado? Pues porque dice, ala, imprimo aquí hola mundo, escribo hola mundo, llego a la línea 14 que es la siguiente y me cierro. Se cierra de repente pues porque no tiene nada más que hacer, ¿vale? ¿Qué podemos hacer para impedir esto? Bueno, pues la clase console tiene un método que se llama readKey, ¿vale? Que lo que hace es esperarse a que tú pulses a una tecla, ¿vale? Pues se llama readKey, porque espera a que tú pulses a una tecla, ¿vale? Este es un método bloqueante que se llama. ¿Qué significa? ¿Qué es un método bloqueante? Un método bloqueante es un método que cuando llega a él se para y hasta que no haces lo que el método espere no continúa. De manera que hasta que no pulsemos una tecla se va a quedar esto aquí en la línea 14 y no se va a mover, no se va a cerrar, ¿vale? Con esto estamos impidiendo que se cierre nuestra aplicación. De tal manera que ahora le damos a play, hola mundo, y no se cierra hasta que no pulse una tecla y por lo tanto el método readKey pueda obtener su lectura. Pamba, pulso una tecla, en este caso la H, y se cierra. ¿Por qué? Porque ya llega al final del método main y eso significa hemos terminado, nos cerramos. Y esta es la introducción. Espero que os haya gustado, espero que os haya resultado entretenida. Espero vuestros comentarios en el post que voy a hacer ahora mismo en foroinsider.com, que se va a llamar Programación 101, lo podéis buscar así tal cual en el buscador de foroinsider.com. Y bueno, sugerencias, preguntas, bien para que lo responda yo u otros seguidores de este curso, o quizá también algún desarrollador más experimentado, ¿no? Que no necesite de este curso. Todo ello lo podéis dejar en foroinsider.com y allí pues estará. Podéis seguirme en Twitter también, en @de-la-iglesia, y no quiero irme sin recordaros otra vez que el próximo capítulo, que será el capítulo 1, que se llamará Tipos de Datos, lo podréis seguir en directo, como todos los capítulos de esta serie que van a estar en directo. ¿Dónde? Para el otro lado, ahí está, en twitch.tv/winhd. ¿Cuándo va a ser el siguiente capítulo? Viernes 27 del 5 del 2016, a las 19 horas en España, a las 12 en México, y en otros países podéis consultar esta dirección que aparece ahí abajo, que es bit.ly/programa101. Ahí os va a decir la hora en la que es en vuestro país, porque es que si pongo todo, pues no me entra en la pantalla, ¿no? Si pongo todos los países,
Entonces, pues he hecho este enlace para que podáis seguir fácilmente cuál es la hora en vuestro país. Espero que os haya gustado. Así que nada, nos vemos en el siguiente. Nos vemos por microsoftinsider.es y por foroinsider.com. ¡Hasta la próxima!